justamente compartiendo estas experiencias con colegas profesionales en cuanto a lenguas extranjeras. Me encuentro con un especialista tarazona. Cuénteme, quedé alucinado, ¿no? Usted trabaja con Cambridge, es una persona que tiene mucha experiencia asesorando a profesores y demás. Y mi pregunta es en cuanto a la gestión de las políticas de bilingüismo, políticas de lenguas extranjeras que tenemos o que se puedan mejorar. La ley no especifica, por ejemplo, en cómo manejar, digamos, idiomas como el francés, el alemán, el chino. ¿Cómo adecuar esa ley para que las instituciones puedan presentar estos servicios, por ejemplo? Vale, David, muchas gracias. Sí, nosotros en nuestros colegios manejamos los currículos internacionales de la Universidad de Cambridge, digamos que son la fuente y el recurso pedagógico fundamental para el desarrollo de los currículos, no solamente en inglés como segunda lengua, sino en algunas otras asignaturas o áreas de contenido, science, mathematics, etcétera, desde pues, sus primeras etapas del desarrollo del proceso bilingüe hasta el momento ya de presentar las últimas pruebas que les va a permitir una movilidad académica interesante en las universidades. En cuanto a todo lo que me preguntas, que tiene pues muchísima tela de dónde cortar, yo creo que el primer ejercicio debería ser una difusión, una nueva difusión, una nueva presentación o una reinducción de toda la documentación legal que existe en este momento. La irrupción en los países del mundo del marco común europeo en la primera década de este milenio, digámoslo así, después del 2001, 2002, 2003, en Colombia creo que alrededor del 2006, permitió como un intento de incorporación de todos esos indicadores del marco común europeo y empezó a permear más la legislación actual en el país. De hecho, y desde mi punto de vista, el marco común europeo está implícito y explícito en todos los estándares de lengua extranjera en el país. Es decir, si nos vamos a derechos básicos de aprendizaje, si nos vamos a toda la secuencia curricular emitida en los documentos del Ministerio de Educación, para mí es claro los indicadores que van llevando a los niños a lo largo de los niveles del marco común europeo, que los niños de primero de primaria hasta tercero, la idea es que sean nivel A1, después nivel A2, por supuesto, más o menos hasta octavo grado, y ya propender hacia el nivel B1 en noveno, 10 y 11. Conectando esa idea a la prueba de estado, el ICFES, que toman los muchachos en lengua extranjera, en inglés, es una evidencia de que estatalmente tenemos esa secuencia establecida porque precisamente el examen de estado, la prueba nacional en inglés, tiene preguntas y evalúa niveles A1, A2 del usuario básico y nivel B1. ¿Sí? La realidad, por supuesto, no refleja eso en las aulas, no refleja eso en los resultados, y solamente los colegios con énfasis en inglés o bilingües nacionales o bilingües internacionales, que son los que obtienen esa franja elevada de nivel B1 o nivel B más en el examen de estado. Las demás instituciones, que pueden llegar a ser el 80%, no quiero ser impreciso, no conozco bien la estadística, manejan, por supuesto, un nivel entre A1 a 2 o nivel de usuario básico. Eso sería para mí importantísimo, esa reinducción y esas mesas que se puedan lograr nuevamente, porque siento, y con la experiencia que he tenido como formador de docentes, yo trabajo mucho en la parte de prueba internacional, no solamente con los exámenes que tenemos nosotros en nuestros colegios con la Universidad de Cambridge, sino que también con la prueba nacional. Y es evidente que cuando uno hace un recorrido en diferentes instituciones, sobre todo a nivel público, pues el nivel de los muchachos que debería ser al momento de graduarse de nivel B1, pues no sobrepasa probablemente el nivel A2 en la mayoría de los casos, no siempre. Entonces yo creo que hay que hacer de nuevo ese ejercicio teórico-práctico con los formadores, desde las secretarías de educación, por supuesto. Otra cosa que creo que es importante es la formación, ¿sí? Cuando hablo de formación, no son solamente los cursos que se puedan emanar desde las secretarías de educación o desde los colegios, sino también la formación de los docentes en todo ese manejo de herramientas. O sea,
poder dictar un nivel B1 en una institución implica un docente que sea, primero que todo eso, un maestro especialista en la asignatura en el idioma extranjero. Es decir, que tenga los dos componentes, un componente lingüístico. Si yo voy a ser formador de estudiantes que los quiero llevar a nivel B1, mi nivel debe ser C1. Yo sí creo que ningún docente especialista en inglés o en lengua extranjera, sea inglés, francés o alemán, que tú hablabas de eso. Sí, como ejemplo. Exacto. Todos deberíamos para impartir, para ser instructores, ser por lo menos nivel C1. Y por supuesto tener la experiencia, la formación como docentes de lengua extranjera. Es clara la estructura que usted que lo marca, vemos que tiene una sistematización, que está estudiada y demás. Sí. Yo, como especialistas en lengua extranjera, quería hacer una pregunta muy clara. Tenemos un marco común europeo, ¿por qué no crear el marco común latinoamericano? En español, lenguas nativas, o sea, hay un dato interesante que bordea las personas hablando en quichua, son millones. Las personas que hablan lenguas nativas no se las contempla. Exacto. Por ejemplo, en Ecuador hay un acuerdo que es la educación intercultural bilingüe, que también se la maneja desde un plano etnográfico en Colombia. La pregunta es, ¿cómo los estados podríamos organizarnos para generar una política de estado en cuanto a lenguas extranjeras, tanto nativas como las que obviamente por matriz productiva, por generar modelos de intercambio y demás? ¿Cómo generar las bases para una ley que nos integre más y que también nos permite trabajar con el contexto exterior de otros continentes? Yo creo que tú haces una intervención muy interesante. Es que el marco común europeo surge en el Consejo de Europa por esa necesidad de integrar, sobre todo comercialmente, ese es mi punto de vista, los pueblos de Europa. Ves claro que si tú te paras en la península ibérica en Portugal y cruzas la frontera, pues pasas de portugués a español, ¿sí? Y en España, en un viajecito en tren y ya. Y sigues cruzando la frontera y vas a Francia, es otro idioma. Y si cruzas el océano, ya estás en Inglaterra y allá está Alemania y sucesivamente. Entonces, era necesario, sobre todo para la integración y el intercambio, que pues, precisamente por eso como comunidad europea habían logrado, era necesario obviamente emitir un documento en términos de lenguas. El marco común europeo es aplicable no solamente a inglés, a francés, a alemán, a cualquier lengua en ese sentido, porque los indicadores son muy ricos. Pero nos excluye. ¿Sí? Porque es europeo. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que lo fundamental, para mí hay un ejercicio muy bonito que se hizo en la Constitución del 91, y es que la nueva versión fue concertada incluso con los pueblos indígenas. Hay apartados en la Constitución, que es un documento muy rico, donde habla precisamente y donde se hizo un ejercicio de traducción y de involucrar poblaciones indígenas que pudiesen entender el espíritu de la Constitución que cambió, digamos, en los 90 aquí en nuestro país, en 1991. Yo creo que debe surgir inicialmente una integración definitivamente a la luz de la legislación de cada país, ¿sí? Las lenguas aborígenes, las lenguas que han sido parte de nuestros pueblos antes de la llegada de los europeos, por supuesto, deben tener exactamente el mismo tratamiento. La primera lengua o la segunda lengua no puede ser solamente la lengua que fue impuesta por diferentes circunstancias, sino debe tener exactamente la misma posibilidad. Y eso nos permitiría lograr y mantener esas lenguas que estamos perdiendo. Aquí en Colombia yo creo que hay muchos ejemplos, no sabría decir, pero yo creo que ya muy pocos pueblos, sobre todo en el Cauca, paeses y demás, que de pronto esas lenguas no tuvieron esa posibilidad de la grafía, sino era más de la oralidad, no se le dio un tratamiento indicado a través de los tiempos y pues por supuesto se van perdiendo, y cada vez es más difícil que las nuevas generaciones miembros de esas comunidades pues tengan, y pues la lengua es un vehículo de cultura, la lengua es un vehículo
de unidad de los pueblos, ¿no? Usted mencionaba que a partir del 91 se da este proceso, en el 94 sale la ley 1651 y pues en el nuevo milenio tanto Ecuador como Colombia, por ejemplo, hacen este ajuste en el marco común europeo. Mi pregunta para finalizar, quería ser muy práctico. Por ejemplo, tomemos el caso de Luxemburgo, que lo conozco de alguna manera. Es un país donde se maneja el alemán, el luxemburgués, el francés, obviamente el inglés, y desde ahí se está generando una matriz productiva de personas muy talentosas al hablar 4 idiomas. Claro. Desde ahí. Pero es un país pequeño. Es un país que podría ser prácticamente un departamento de Colombia, hasta más sí, con menos población. Entonces, esos modelos no se ajustan a la realidad, por ejemplo, colombiana. Porque, primero, por población, por formación que usted nos decía, no tenemos actualmente en Latinoamérica docentes con un C1 para poder formar. No quiero rectificar esto, no todos los docentes tienen esa competencia, pero sería importante que lleguemos a ese nivel. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué el afán de incorporar modelos con poblaciones pequeñas o con estructuras distintas a modelos distintos? Porque nosotros tenemos otras realidades y tendría que ajustarse la ley y las políticas a nuestra realidad. Esa es una pregunta, y la última para finalizar. Su perspectiva de la inteligencia artificial. Tenemos ya modelos de ensueño. Los profesores vamos a tener un rol de formar críticos a los estudiantes. Nuestro rol va a modificarse de a poco. Entonces, su perspectiva de modelos extranjeros y cómo la inteligencia artificial va a afectar exclusivamente a nuestra área, que son las lenguas extranjeras. La adopción de modelos extranjeros, eso siempre se ha dado a todo nivel, ¿no? Históricamente siempre, en los 60s, entonces el modelo en boga en Estados Unidos, en Europa era tal, entonces venga, lo adoptamos acá, el modelo no sé qué, entonces venga, lo adoptamos acá, pero siempre el problema ha sido precisamente desde el término mismo. Una cuestión es adoptar y una muy diferente es adaptar. Entonces, si las variables desde digamos, el magisterio, desde los especialistas en cada uno de nuestros países, no realizan ese trabajo previo de conocimiento de las lenguas nativas, de la idiosincrasia, de los diferentes tipos de cosas, pues vamos a seguir necesariamente adoptando desde las ideas sin filtrarlas y sin generar, digamos, sin filtrar esas ideas y adaptarlas a la realidad que tenemos. Lo vemos muy fácil en los libros textos que adoptamos en los colegios, en diferentes espacios, cuando nos vamos a hacer el ejercicio del libro texto, un libro muy bueno, pues nos encontramos con una realidad, unas temáticas, unas líneas, digamos, sí, temáticas que son en muchos casos, sobre todo en el 80% de nuestra población y de nuestros chicos, muy distante, muy lejana, muy ideal. Alguna vez en un proyecto que participé para hacer un pilotaje de un colegio público, tratar de volverlo bilingüe, alguien decía en una mesa de trabajo, al tratar de mover todos estos cambios y cómo generábamos más horas y esto y lo otro, decía, pero ¿para qué? Es decir, que le gustaba la idea, pero pues que el colegio tenía otras, que no creía que un niño a las 6, 7 de la mañana sin haber ni siquiera desayunado pues iba a tratar de entender y de importarle muchas cosas, ¿no? Entonces esa realidad es un aspecto ideal, tener un aula de clase en cualquiera de nuestros colegios que se parezca a una aula de clase americana, británica, luxemburguesa, pero la realidad es distinta. Entonces adoptar es diferente a adaptar, y eso necesita mesas de trabajo con los docentes en todos los estratos, en todos los tipos de colegios, para que de verdad se aprenda inglés como idioma internacional, ¿sí? Y no como emulación del inglés o del proceso que se da en un país. Y otros. La idea es una realidad totalmente distinta. ¿Sí? Lo que uno aprende y no se puede poner en favor de la realidad, del entorno donde uno vive, ese aprendizaje puede servir para mucho, pero va a ser un poco más hueco, un poco más sin sentido. Lo que se aprende en la realidad hay que aprovecharlo y ponerlo en práctica en la realidad a beneficio de otros. Y lo de la inteligencia artificial, pues, no sé, es decir, es que hay tantas cosas y se nos ha hablado que tanto
avance y el uso de la pandemia radicó en que todas las plataformas pueden llegar a desplazar aspectos vivenciales a través de un docente, pero yo creo que el uso de todo eso es beneficioso siempre y cuando nuevamente la aplicabilidad que le demos los docentes sea adecuada. Una cuestión artificial, pues por su mismo nombre lo dice, es deshumanizada. Pero por ejemplo, mire, y les comparto para finalizar en estos últimos minutos, yo presenté una ponencia de un multitraductor y la idea era, como ya tenemos la tecnología, conjugar el braille, la lengua extranjera y la oralidad. Entonces, personas de diferentes nacionalidades que hablan distintos idiomas se pueden comunicar a pesar de algún tipo de discapacidad. La pregunta sería, con esta inteligencia artificial, con estos modelos, ¿para qué aprender lenguas extranjeras? ¿Es útil, no es útil? Yo creo que aprender lenguas en general o aprender otro tipo de lenguajes es útil. Si lo hablamos en términos de lenguas, de idiomas, es útil. Si lo hablamos en términos de lenguajes diferentes, es útil. La programación es un lenguaje, ¿sí? Es decir, actualmente sentarse, programar, la robótica, eso es un lenguaje, ¿sí? La música es un lenguaje, ¿sí? Entonces, per se, ese aprendizaje es beneficioso. Activa y abre percepciones en el cerebro que no se logran si no los hace. Entonces, para mí sí es fundamental eso. Una persona que aprende 1, 2 o 3 lenguas, o que aprende programación, o que aprende otro tipo de lenguajes también, de literacy, de alfabetización en otras cosas, no necesariamente lingüísticas, porque precisamente hay alfabetización digital, digital literacy, y es ese aprendizaje que se da, es fundamental. Las oportunidades que se generan a nivel personal, en el cerebro, la activación de cosas se da y tienen muchas más posibilidades de ver el mundo en diferentes perspectivas que los que no. Eso sí, para mí es absolutamente claro. Como podemos notar, hay mucho que contar. Agradecemos a nuestros especialistas, vemos la calidad educativa que estamos formando en Latinoamérica, también en Colombia. Tengo conciencia también de Ecuador, que estamos a estos niveles, repensando estas políticas, adaptando también a nuestras realidades. Agradezco a nuestros especialistas nuevamente. Y para El Mundo reportó David Espinal García. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinal García.